fuerza si nos permite predicar en esta tarde y continuar con nuestro tema que iniciamos hace 2 cultos, 2 sermones. Este va a ser el tercero acerca del bautismo. Amén, refrescando todo lo que ya sabíamos, pero con necesidad y espero que deseo nuestros corazones. Amén. Así que vamos a leer otra vez el texto que nos está acompañando durante estos días. Mateo capítulo 28, versos del 18 en adelante. Mateo 28, versos del 18 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Como hemos dicho, vamos a continuar con nuestro tema en cuanto al bautismo, siguiendo con la estructura de nuestro bosquejo que establecimos en el primer sermón y abordando la tercera pregunta de las 4 que estuvimos planteando. En los sermones anteriores ya contestamos a preguntas como ¿qué es el bautismo y por qué nos bautizamos? Y en resumidas cuentas saquemos en claro, entre otras cosas, que el bautismo es un mandamiento, una ordenanza dada por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, la cual consiste en sumergirse en agua y que todo cristiano debe cumplir sí o sí, tanto por obediencia y en obediencia como por identificación con Cristo. En el día de hoy intentaremos contestar a la tercera pregunta: ¿cuándo nos debemos bautizar? Como ya hemos establecido, el bautismo en agua es un mandamiento explícito en las Escrituras que ninguna persona que confiesa a Jesucristo y diga sí a su Evangelio puede eludir o ignorar. Todo el mundo que dice sí al Señor tiene que pasar sí o sí por las aguas. Por tanto, debemos conocer por las Escrituras cuándo es el momento en el cual debemos cumplir el mandamiento preciso. Así pues, preguntas como: ¿hay algún tiempo necesario desde mi confesión hasta el bautismo? ¿Hay algún requisito previo para hacerlo? ¿Se tiene que tener un mínimo de edad para poder hacerlo? Y preguntas semejantes son imprescindibles para poder cumplir el mandamiento. Porque si no sé cuándo me debo bautizar, ¿cómo puedo bautizarme? Lo primero que diremos, y espero no tardar mucho en esta tarde, lo primero que diremos al respecto es aquello que ya hemos atendido en los sermones anteriores, y es lo más evidente. El bautismo se imparte a hombres y a mujeres que previamente han manifestado su fe. Amén. Por tanto, si hablamos de requisitos previos, la convicción de pecado y el postrer arrepentimiento, la fe en Jesucristo y reconocer que Él vivió, murió y resucitó conforme a las Escrituras para el perdón de nuestros pecados y confesar que Él es nuestro único medio para la salvación y que Él es nuestro único Señor, son requisitos indispensables para poder tener acceso al bautismo en agua, ya que, como dijimos, sin cansarnos de repetirlo, el bautismo es la consecuencia natural en obediencia a la previa regeneración de la persona. En otras palabras, bautizamos a creyentes, no a inconversos. ¿Sí? Por las aguas se bautizan a cristianos. No pasan por las aguas inconversos para que fuesen cristianos después de salir. Bautizamos a creyentes que han confesado previamente su fe. Otra de las cuestiones a tratar que tiene que ver con el bautismo
es si es inmediato o se debe esperar un tiempo prudencial tras la confesión y las evidencias de fe para pasar por las aguas. Según parece, toda la información y el registro de los relatos del bautismo que tenemos en las Escrituras no establecen un tiempo prudencial para bautizarse en ningún sitio donde vemos, sino que el bautismo se imparte inmediatamente después de la confesión de cada cual. Podemos verlo con Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8, verso 36 en adelante. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo a el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe bautizó al eunuco. O aquellos que creyeron tras el discurso de Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, noten, aquel día, 3.000 personas. Aquel mismo día fueron bautizados después de escuchar el Evangelio. Aquellos gentiles también, tras la visión de Pedro del lienzo con los animales impuros, ¿se acuerdan? Mata y come. En Hechos capítulo 10, verso 47 en adelante dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algún hombre impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos unos días. O la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, del 16 en adelante. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Creo que es más que evidente que en ninguna de las ocasiones que hemos mencionado y otras que hay, todas ellas se desarrollan en diferentes contextos, como han podido ver, y en todas ellas no se requiere absolutamente ningún tiempo prudencial a la hora de practicarle el bautismo a aquella persona que ha confesado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, siendo estrictos en cuanto a la Escritura, tenemos que decir que el bautismo es inmediato. ¿Estáis aquí? Amén. Ahora bien, establecer un tiempo prudencial para el bautismo, teniendo contexto y ocasión para ello, me parece no solo prudente, sino altamente necesario y altamente acertado. Aunque ya hemos establecido que el bautismo es inmediato, y no se nos ocurriría decir otra cosa porque sería decir algo que no está escrito, su práctica en la actualidad tiene que ser más controlada debido a los diferentes contextos que encontramos comparando los tiempos bíblicos y los tiempos en los cuales vivimos en la actualidad. Y permítanme darles algunos ejemplos. El bautismo que se realizaba en la mayoría de ocasiones, aunque era para arrepentimiento y identificación con Cristo, se aplicaba, y esto sobre todo en el ministerio de los 12 y no en el ministerio de Pablo, a hombres y mujeres que ya creían en Dios y en su ley. ¿Entiendan esto? Se les predicaba a personas que ya eran creyentes en el Dios de Israel y guardaban los mandamientos, pero se les predicaba para que se arrepintieran y creyeran en el Mesías que estaban ignorando. Pero eran creyentes, tenían conocimiento, practicaban la fe. ¿Entienden esto? En otras palabras, no se aplicaba el bautismo a personas de origen idólatra y desvinculados del Dios de Israel y lejanas al conocimiento de un Mesías que tenía que venir, distorsionado, pero creían. ¿Entienden por dónde voy? Por tanto, la inmediatez del bautismo no suponía ningún problema, porque simplemente era ajustar lo desajustado y no aplicar algo nuevo. Es por eso que Pedro, tras su discurso en el templo, no tiene problema de bautizar a 3.000. ¿Qué hacían en el templo? Estaban practicando su fe, los mandamientos que están estipulados en las Escrituras en pos del Dios de Israel. Por otro lado, el bautismo de Pablo, el que hemos puesto como ejemplo, fue tras una revelación de Dios, tanto el mismo Pablo como aquel que le imparte el bautismo y va a hablar con él, Ananías. Lo que la inmediatez no es que solo fuera posible, sino que era absolutamente necesaria y obligante. Tienes que ir y bautizarlo. Y por último, aquello que ya hablamos el domingo pasado.
en los tiempos bíblicos, decir que sí a Cristo ponía a aquel que se le impartía el bautismo en una tesitura de enemistad a todos los niveles, tanto familiares, políticos como religiosos. Aquel que se bautizaba era una evidencia clara de su fe, el propio hecho de pasar por las aguas, porque automáticamente al hacerlo e identificarse con Cristo, se ponía en enemistad con su familia que no creía en Cristo, con los poderes religiosos de la sinagoga, los fariseos, y los poderes religiosos del templo, los saduceos, y con los poderes políticos, militares, del propio Jerusalén, dominado por Roma. Por tanto, el propio hecho de pasar por las aguas ya era suficiente evidencia de que era genuina su fe. Pero en la actualidad, aunque la vigencia de la inmediatez del bautismo siga intacta, no vamos a cambiar el discurso, el contexto ha cambiado radicalmente y debemos ser infinitamente más prudentes a la hora de impartir el bautismo, porque estos hechos que hemos mencionado que ocurrían aquí no ocurren hoy aquí. ¿Me siguen? Amén. Como hemos dicho antes, uno pasaba por las aguas y aunque era seguro que había gente que lo hacía porque sí, el compromiso que uno adquiría y la tesitura que a uno le exponía, lo ponía en dicha confesión, en dicha postura y en dicha condición tan difícil de afrontar. Pero hoy no existe, uno puede bautizarse y no adquirir por consecuencia directa ningún tipo de problema ni enemistad con nadie. Es más, es algo que te pone en diferentes contextos culturales y sociales en un estatus, en un rango de privilegio. Soy cristiano, pasé por las aguas, y te pone en un lugar de privilegio y que te importa porque te permite acceder a lugares que sin pasar por ellos no puedes acceder. Permite moverte por lugares y contextos que sin el bautismo y confesar que eres creyente no lo puedes hacer. Por tanto, en la actualidad no te pone en animadversión con la gente, sino que te da privilegios incluso el bautizarte. Es por eso que en la actualidad nos vemos obligados a ser más cuidadosos y testar la fe del individuo que se quiere bautizar. Y esto, mis hermanos, no nos debe suponer ningún desajuste o creer que estamos desobedeciendo a los mandamientos de Dios o algo por el estilo, por lo que estamos hablando de la inmediatez del bautismo. Primero porque se actúa y actuaremos según el contexto y no se impedirá el bautismo a alguien que lo requiera y no se le pudiera esperar. Jamás. Imagínense que nos encontramos con alguien que le predicamos el Evangelio en la calle y resulta que es de otro país y allí no conoce a nadie, vive en un pueblo que no hay iglesias y no puede hablar con nadie, y mañana se va y dice como el etíope, creo, algo me lo impide. Obviamente lo pasamos por las aguas. Porque no hay posibilidad de tratar con la persona, de recibirlo en la iglesia y de tener un tiempo prudencial de trato. Te paso por las aguas porque creíste y según las Escrituras puedo hacerlo. Amén. ¿Entienden? Por tanto, dependiendo del contexto, así uno hace y no infringe el mandamiento. El mandamiento quedaría pecaríamos en base a este mandamiento si no le aplicáramos el bautismo. Y le dijéramos, no, tienes que esperarte, lo siento, tengo que mirar a ver cómo te desarrollas. No, estaríamos haciéndolo mal. ¿Entienden esto? En segundo lugar, nos debemos inquietar por la prudencia y la paciencia a la hora de aplicar el bautismo, porque como ya hemos establecido por las Escrituras, no hay nada que el bautismo pueda hacer para salvarnos. Por tanto, no le estamos impidiendo a nadie, cuando le retenemos el bautismo, de que se vaya a condenar y no vaya a entrar al reino de los cielos. O le estamos impidiendo que obedezca, o que alabe, o que ore. Para nada. Simplemente estamos posponiendo algo que llegará por prudencia, paciencia, contexto y beneficio. Amén. Yo les hago una pregunta, ¿qué necesidad tenemos de pasar por las aguas a alguien que recién viene a la iglesia,
teniendo toda la facilidad del mundo, todo el tiempo del mundo y el contexto a nuestro favor para poder estar con Él, predicarle el Evangelio, hablarle de lo que va a hacer, de las implicaciones de la cruz, para explicarles las verdades de las Escrituras. ¿Qué problema? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Qué nos empuja a hacerlo? ¿Entienden esto? Amén. No hay ninguna prisa. ¿No creen que por todo lo que ya hemos mencionado sea más prudente esperar con cada cual el tiempo prudencial para poder tratar con dicha persona y explicarle todo lo que toca antes de pasar por las aguas? Amén. ¿No creen que eso es más acertado? Amén. Si una persona va a ser tratado y está puesta en espera para el bautismo y de verdad ha sufrido el milagro de la regeneración y a su vez la Iglesia juntamente con el pastor y el pastor juntamente con la Iglesia lo trata con amor, lo trata con Biblia, lo trata con atención, le da el tiempo necesario que corresponde, ¿creéis que va a haber algún problema y esa persona se va a molestar o no va a entender por qué no hace falta pasar por las aguas rápido y esperarse al momento prudencial? ¿Creen que va a pasar algo? ¿Qué va, mis hermanos? ¿Saben cuando hay problemas y desajustes? O bien cuando la persona que se le explica, se le habla y se le trata solo quiere bautizarse por otras cosas que no son de Dios, o bien porque la persona que está ahí es del Señor y quiere bautizarse, no tiene a un pastor, ni a una iglesia, ni a unos ancianos que lo atiendan como se merece, como corresponde, hablando de todas las cosas que son necesarias para su comprensión. Si alguno de estos dos factores no está, entonces claro que hay un problema. Pero si todo es de Dios, y en Dios todos esperamos, ¿qué problema? Amén, amén. Absolutamente ninguno, porque Dios reina en medio de la obediencia y del Espíritu. Amén. Amén. Así pues, el bautismo según las Escrituras es instantáneo. Amén. Pero en la actualidad entendemos como prudencial siempre que el contexto nos lo permita esperar un tiempo para impartirlo. La última cuestión a tratar, de alguna manera, es la más controversial y quizá más difícil de aplicar, ya que tiene que ver con la edad en la cual se puede impartir el bautismo. Lo primero que me gustaría aclarar y decirlo abiertamente es que nosotros como Iglesia no contemplamos en absoluto el bautismo de infantes. No creemos que a los niños, a los bebés, se le tenga que pasar por las aguas. Y precisamente esa es la primera cuestión y la más importante a mi modo de ver a la hora de contestar a esta pregunta en cuanto a la edad necesaria del bautismo, y verán por qué. El bautismo de infantes, o sea, de bebés, es algo que todos conocemos y seguramente muchos nos hayamos pasado por esa práctica cuando éramos pequeños. Como todos sabemos, en España, desde siempre, incluso en estos tiempos, a confesionales, ha sido profundamente católica y profundamente religiosa, y ha practicado esta religión del catolicismo activamente y en ciertos sectores fervientemente. Es por eso que los que pasamos de 40 años como yo, probablemente hayamos sido bautizados cuando éramos niños. Yo no llegué a la confirmación ya que mi familia conoció al Señor y pasó del catolicismo al protestantismo, pero sí que fui bautizado cuando era niño. Y seguro que la mayoría de ustedes que están aquí, que pasen de esa edad, también habrán sido bautizados, y algunos he visto fotos de comunión que son muy interesantes de ver. Es por eso que en nuestro país y por ende en nuestras iglesias relacionamos automáticamente al bautismo de infantes con el catolicismo. Lo relacionamos automáticamente porque hemos crecido con ello. Hemos crecido con que el bautismo de infantes tiene una relación directa con el catolicismo. ¿Sí están aquí? Amén.
Sabemos que los católicos bautizan a los niños en base a la fe de sus padres. Sabemos que según ellos eso hace que el niño sea incluido en Cristo solo estando a la espera de la confirmación por la comunión. Y para ellos el niño, bajo el concepto de regeneración bautismal, hace que de una manera remueva el pecado original, purificándolos por medio de dicho ritual y algunas cosas más que no vienen al caso. Pero si esto es importante de mencionar y lo tenemos fresco en nuestra mente, hay algo que es más interesante aún que mencionar. No es que porque sea una práctica dentro del catolicismo, ya que de alguna manera el protestante medio entiende, o al menos está alertado, que todas las prácticas del catolicismo no son aptas para él. Por tanto, cuando escucha el bautismo de infantes y lo relaciona con el catolicismo, tenemos como una alerta que si viene del catolicismo, el 80%, 90% de sus prácticas no van acorde con lo que nosotros entendemos en las Escrituras como cristianos, protestantes. Pero digo esto porque el bautismo de infantes, y por eso el mencionarlo tan efusivamente, también se practica dentro del cristianismo protestante. Se practica dentro del cristianismo protestante desde tiempos muy, muy antiguos. El bautismo de infantes, o sea de bebés, no es algo que haya surgido hace poco, sino que tenemos referencias de ello desde los primeros siglos después de la Iglesia, comenzando por el siglo II. Orígenes en el siglo II, desde Alejandría tenemos evidencias. Justino, apologista del siglo II, en su diálogo con Trifón también tenemos evidencias. Juan Crisótomo, también en el siglo IV, desde Constantinopla, doctor en teología, también tenemos evidencias de ello, y muchos más. Y como estos muchísimos que muestran en sus escritos antiguos su aprobación y práctica respecto al bautismo de infantes. En tiempos de la Reforma Protestante, allá por el siglo XVI, aunque todos sabemos que fue algo de Dios, que fue trazado por sus planes y que de alguna manera fue el inicio del retorno del camino al Evangelio verdadero, y disfrutamos de los grandes beneficios que propició, sabemos que no fue un cambio ni inmediato ni absoluto, ni en sus creencias ni tampoco en sus prácticas. ¿Están aquí? ¿Me siguen? Amén. Es importantísimo esto. Amén. Es por eso que el bautismo de infantes, entre otras cosas más, nos acompañó por años, incluso llegando a la actualidad. Martín Lutero siguió enseñando dicha práctica y hoy en día la Iglesia luterana bautiza a los infantes. Calvino, el gran Calvino, juntamente con Lutero, padres de la Reforma, también aprobaba el bautismo de infantes. John Knox fue un sacerdote escocés, líder también de la Reforma Protestante en Escocia, y es considerado el fundador del presbiterianismo. Practicó el bautismo infantil y las iglesias presbiterianas en la actualidad siguen practicando el bautismo de infantes. Una de las confesiones de fe más populares y utilizadas como base para muchos es la Confesión de Fe de Westminster de 1646, y sostiene lo siguiente en su apartado 28, en el párrafo cuarto, dice: no solo han de ser bautizados los de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos, uno o de ambos padres creyentes. Confesión de Westminster, la cual de ahí genera la confesión bautista de 1689, ahora no recuerdo. ¿Cómo? 49. Noten, llegó a ser tan fundamental dicha creencia que aquellos que una vez fueron bautizados de niños y queriendo rectificar y deseaban pasar por las aguas como adultos, ¿están conmigo? Un niño fue bautizado en esta orden de protestantismo, de cristianos protestantes no católicos, y cuando se hicieron mayores entendieron por las Escrituras que había un desajuste en su bautismo, y cuando eran adultos querían pasar por las aguas, eran perseguidos, condenados e incluso algunos a la pena de muerte. Estos fueron conocidos como los anabaptistas.
ana, de nuevo, bautismo, de bautizar, o sea, volverse a bautizar. Y les decían, estos son los anabaptistas, aquellos que quieren volverse a bautizar, persigámosles, no hace falta. Como bien ven, el bautismo de infantes no solo es cosa del catolicismo, sino que dentro del protestantismo está practicado desde tiempos muy pasados. ¿Sabían esto? No, ¿verdad? Algunos seguramente que sí, porque creo que ya lo hablamos alguna vez esto. Para desacreditar esta postura errada del bautismo de infantes en el protestantismo, primero tenemos que exponer, al menos muy resumidamente, en qué se basan para practicarlo. Su argumentación es la siguiente y en realidad es más simple de lo que parece. Los que practican el bautismo de infantes suelen tener por norma general una hermenéutica pactual y no una hermenéutica dispensacional. No se me pierdan. Amén, ha dicho el pequeño Isaac. Amén. No podemos entrar en sus diferentes aspectos, pero solo decirles que aquellos que tienen una hermenéutica, o sea, una interpretación de la Biblia pactual, el concepto de Israel e Iglesia no está diferenciado para nada. Gloria al Señor. No pasa nada. Esperamos un segundo y así porque si no se me pueden perder ahora. Gloria al Señor. Amén, amén. Amén. ¿Seguimos aquí? Amén. Repito, los que practican el bautismo de infantes suelen tener por norma general una interpretación de la Biblia diferente a la dispensacional, conocida como hermenéutica pactual. No podemos entrar, como hemos dicho, en sus diferentes aspectos, pero solo decirles, para aquellos que no lo conocen, que la hermenéutica pactual de la Biblia se compone sobre todo por hacer no hacer diferencia entre Israel y la Iglesia para nada. Y por ende hacen una interpretación directa aplicada a la Iglesia respecto a todo lo que Dios hizo y estableció para el pueblo de Israel. Directa, sin filtros, sin explicaciones. Entre todas estas cosas que Dios estableció con su pueblo, hay algo que corre por toda la Biblia y resalta cada cierto tiempo marcando una época o acontecimiento. Y esto tiene que ver con los pactos de Dios con el hombre. Sin entrar tampoco en el tema, todos sabemos que hay diferentes pactos en las Escrituras, como los que encontramos con Noé, como los que encontramos con Abraham o con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Todos estos pactos tienen muchas cosas en común, pero sobre todo una a resaltar, una señal identificativa. Con Noé, ¿qué señal conocemos? Un arco iris en el cielo. Con Abraham vemos la circuncisión y con Moisés vemos las tablas de la ley. Bien, en base a todo esto, ellos dicen, estoy aún con la explicación de su argumentación, ellos dicen que de la misma manera que todos los pactos tienen una señal, el nuevo pacto en Cristo Jesús no puede estar carente de ella. Y es por eso que para ellos el bautismo es la nueva señal del nuevo pacto, ¿sí? Este es el texto, que ellos toman en Colosenses capítulo 2, verso 11 en adelante, dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Así pues, para ellos el bautismo es la nueva señal del pacto para la Iglesia, la cual sustituye a la antigua circuncisión, y todos aquellos que lo practican vienen a formar parte de la Iglesia. Y de ahí proviene el bautismo de los infantes en sustitución de señal de pacto de la circuncisión. ¿Han entendido más o menos? Pero no porque algo sea creído, enseñado y escrito por la mayoría tiene que ser verdad. No porque su origen esté en la Reforma o en los padres de la Iglesia tiene que ser verdad.
Y aunque sea una riqueza que debemos valorar, el tener tanta información de estos hombres de Dios, para nada tiene que tomarse como motivo o normativo y sin error, ya que solo la Biblia es la verdad. Amén. Y con ella se tiene que contrastar y establecer todo lo que se cree, y contrastar y establecer todo lo que se practica. Amén. Y es igual que venga de donde venga, todo pasa por el filtro de la Biblia. Amén. Por eso, en primer lugar, diremos, tenemos que atender que afirmar que el bautismo es la señal del pacto renovado que sustituye a la circuncisión es atentar con las Escrituras y con la voluntad de Dios. Esta postura que profesan hace que rompan algo que Dios estableció como perpetuo para todas las generaciones. En Génesis capítulo 17, verso 12 en adelante, entre otras cosas, el Señor nos habla de pacto, para no hacerlo muy largo, de pacto perpetuo. Cuando habla con Israel y pacta y hace una señal, al lado de Brit está la palabra Olam. Al lado de la circuncisión está de la palabra pacto, perdón, está la palabra Olam. Todos sabemos que Dios estableció una señal en la carne conocida como la circuncisión, que se practicaba a todo niño nacido al 8º día de nacer, y para toda persona que viniera y quisiera formar parte del pueblo de Israel. Y esta práctica, Dios en reiteradas ocasiones nos enseña en las Escrituras que está por perpetuidad, como pacto perpetuo. Y perpetuo es Olam, y Olam es eterno. Amén. Por tanto, nadie puede venir a decir que la circuncisión, señal del pacto del pueblo de Israel, la cual Dios estableció como pacto perpetuo y como ritual perpetuo, y que lo hicieran por siempre, se corte y se sustituya por el bautismo. Ellos aluden por un lado a la importancia de la circuncisión en el texto que hemos leído anteriormente, la circuncisión del corazón y no la circuncisión hecha de mano de hombre, y por otro lado el contraste que el verso dice, no circuncisión hecha de mano de hombre, sino por medio del bautismo, y por medio de esta escritura establecen esta verdad que no es verdad. En primer lugar, las Escrituras siempre han mostrado que la circuncisión externa, al igual que el bautismo, es la manifestación de la circuncisión del corazón. Nunca la circuncisión externa fue algo que se dio para que se quedara allí y después, cuando vino Cristo, ya se circuncidaba en el corazón. Para nada. Cuando se dio el pacto de la circuncisión externa, era porque Dios ya había circuncidado el corazón de ellos. Amén. Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Nota. Y por otro lado, el texto no está dándonos el bautismo como la nueva señal de pacto que sustituye a la circuncisión, sino que la carta a los colosenses, Pablo les habla de que en nosotros los gentiles el bautismo que practicamos y la fe que profesamos circuncida nuestros corazones, y en el contexto de esa carta dice que nadie os inquiete diciendo que estáis incompletos porque no habéis sido circuncidados en la carne. Amén. Amén. Por eso Pablo habla de la circuncisión del corazón y el bautismo. No porque la señal del pacto de la circuncisión sea quitada, sino porque como nosotros como gentiles no tenemos que hacer esa práctica y algunos judíos legalistas querían que se circuncidaran, Pablo lo aclara y lo explica. En todo caso, si tuviera que haber una señal del nuevo pacto, más bien esta estaría vinculada a la cena del Señor y a los símbolos, ¿no? Que el Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, más que el bautismo a la cena del Señor. Pero eso es otro mandamiento, otra ordenanza, y no se estableció como señal de nuevo pacto en este sentido, en sustitución a la circuncisión. Por tanto, a mi modo de ver, no solo es una mala interpretación de las Escrituras, ni un atentado a un mandamiento directo del Señor que en ningún lado se expresa, sino que
sinceramente es una ceguera profunda el querer intentar explicar esto de esta manera. En segundo lugar, de la misma manera que no encontramos ninguna observación en las Escrituras que establezca el bautismo como una señal del pacto, tampoco encontramos en ningún lugar ningún bautismo practicado a los infantes. Amén. Los textos que se utilizan para argumentar el bautismo infantil están metidos con calzador y forzados a pretender que respalden argumentos que no se pueden respaldar. Pero en esta ocasión son tan sumamente, mis hermanos, obvios, que ni siquiera los mencionaremos para refutarlos. Solo leyéndolos se pueden entender. Creo que solo mostrando un principio, mis hermanos, el cual está muy claro en las Escrituras, podemos convencernos de este error, de este argumento del bautismo a los infantes. Y ya terminamos. Y es que se necesita tener, escuchen, consciencia y convicción de pecado para poder recibir el bautismo. Amén. Ya hemos establecido que tenemos que entender que hay unos requisitos previos los cuales deben estar para poder pasar por las aguas: fe y arrepentimiento. Pero para que la fe y el arrepentimiento operen en una persona, tiene que tener la capacidad para comprender en qué uno cree y la capacidad para comprender de qué tiene que arrepentirse, ¿no? Las Escrituras nos enseñan, por tanto, que la fe viene por el oír, y por tanto tenemos que tener la capacidad de saber entender aquello que se nos ha explicado. A continuación tenemos que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, y en consecuencia convicción de pecado, para que luego así podamos arrepentirnos, y solo entonces, tras esa confesión consciente y libre, podemos pasar por las aguas. Ahora les hago una pregunta: ¿en qué momento y en qué universo paralelo un infante, un bebé, un niño pequeño reúne estas características para poderse bautizar? En Deuteronomio capítulo 1, verso 39 dice: y vuestros niños de los cuales dijisteis que servían de botín, y vuestros hijos que no sabían hoy lo bueno ni lo malo. Notemos cómo establece que los niños no tienen capacidad de discernimiento. No saben lo que está bien ni lo que está mal. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos aquí como el apóstol Pablo hace una diferencia clara en cuanto a las capacidades de un niño y las capacidades de un adulto. Hablar, pensar y juzgar. Todas ellas cualidades que se adquieren ¿con qué? Con la edad. Por tanto, es imposible aplicar el bautismo a un niño ya que no tiene los requisitos necesarios por su edad para poder pasar por las aguas como las Escrituras establecen. Y me veía necesario el explicarles esto porque no está en las iglesias con las imágenes, sino en las iglesias donde se predica el Evangelio. Ojo. Aclarado este tema, nos queda contestar a la pregunta: ¿a qué edad, pues, es conveniente aplicar y practicar el bautismo? Como hemos dicho, alguien que pueda acceder al bautismo tiene que tener comprensión y discernimiento de aquello que está haciendo. Cosas que solo se ven cuando uno es adulto. Por tanto, podríamos extender la pregunta: ¿cuándo uno es adulto? Esto depende de muchos factores. Dependiendo de las leyes de cada país, así varía el establecimiento de la mayoría de edad. En España, por ejemplo, la mayoría de edad la alcanzamos tras cumplir los 18 años. También depende de la cultura de cada cual, independientemente de las leyes de cada país. Hay leyes que tienen un país, pero cada cual tiene su cultura y así las aplica. Y en base a las diferentes culturas y tradiciones, así se establece más o menos subjetivamente con cada cual cuándo uno es adulto y cuándo uno es niño. Pero como siempre a nosotros nos interesa qué nos dice la Escritura en cuanto a la mayoría de edad, ¿no?
Tenemos que reconocer que la respuesta no es sencilla de establecer, ya que no encontramos en ninguna parte una mayoría de edad, una manera específica y que se aplique a todos los casos en las Escrituras. Por ejemplo, en el inicio de todo, donde los hombres y las mujeres eran tan longevos que vivían 1000 años, ¿cómo se establece la mayoría de edad? ¿Cuándo eran mayores de edad? ¿Cuando tenían 100? ¿200? No lo sé. A lo mejor con 18. ¿Cómo se cuantifica cuando era un adulto si vivían 1000 años? También podemos ver cómo las Escrituras establecen los 20 años para un montón de responsabilidades y aspectos que encontramos en las Escrituras, para ser censado, para las ofrendas, para ir a la guerra y cosas semejantes. Pero en mi opinión, ninguno de estos casos, aunque todos ellos son verdaderos y perfectamente aplicables en sus correspondientes contextos, no se pueden utilizar y aplicarse para establecer la edad del bautismo. Para establecer la edad del bautismo aproximada a la cual alguien se puede bautizar, deberíamos poner como punto de partida lo que hemos estado hablando durante todo el rato: la capacidad de comprender el Evangelio, la capacidad de saber discernir entre lo bueno y lo malo, y cómo no, la conciencia de pecado que lleva a uno al arrepentimiento. Solo cuando esto ocurre en la persona se le puede considerar adulta en un contexto de salvación. No para todo lo demás. No porque tengas conciencia de pecado y tengas responsabilidad en cuanto a los mandamientos, significa que ya eres un adulto en toda su expresión. Miremos las propias Escrituras, lo acabamos de mencionar. Estas personas de 20 años, a los 14, según la tradición del pueblo de Israel, quedaban ligados al mandamiento, responsables en cuanto a pecado. Pero solo hasta los 20 años los responsabilizaban para ciertas tareas. Por tanto, hay una diferencia entre considerarse adulto en un contexto de convicción de pecado, arrepentimiento y fe, y considerarse adulto para otras muchas cosas. No nos vayamos a confundir y creamos que con 14 años, porque tengo discernimiento, ya soy un adulto en su máxima expresión. Dicho esto, tenemos que decir que no se puede establecer, por tanto, una fecha exacta en la cual eso ocurra, sino una fecha aproximada. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta fecha puede variar dependiendo de la madurez de cada cual. 12, 13, 14 años, 15, 11... De 12 a 14 años más o menos podríamos decir, pero dependiendo de la madurez de cada cual. Hay niños, niñas que con 12, 13, 14 años tienen una madurez, una comprensión impresionante, y hay otros que aún los ves que no saben ni dónde están. Hay problema, hay problema. Va a cantar cuando sea mayor, seguro. Terminamos ya, estamos en el último minuto. ¿Están conmigo? No se puede establecer una fecha concreta, una fecha aproximada, y se tendrá que mirar en base a la madurez, conciencia y discernimiento de la persona que se le va a impartir el bautismo. Los padres tienen mucho que ver en esto. Los padres tienen mucho que ver en esto. Al menos yo, como pastor y en casa de David, así lo he entendido y así lo intentamos aplicar. Cuando una persona, un jovencito o una jovencita quiere pasar por las aguas, obviamente nosotros observamos desde aquí su conducta, las evidencias de su fe, tratamos en la medida de lo posible, pero los padres que conviven con ellos son los mayores responsables y los que saben decir un amén a si su hijo o hija están verdaderamente preparados y en casa dan frutos de lo que verdaderamente confiesan ser fuera. Amén. Por eso los padres tenemos una gran responsabilidad a la hora de bautizar a nuestros niños cuando son más jovencitos, de implicarnos, como toca obviamente, y de responsabilizarnos en cuanto a esto. Por tanto, nosotros desde aquí hay una administración desde los ancianos y una administración directa juntamente con los padres para poder aplicar esto. Y a la edad de 12, 13, 14, 15 años, en esas edades que parece ser que las conciencias son despertadas y uno puede convencerse de pecado, creemos que es la edad aproximada en la cual uno puede pasar por las aguas. Amén. Conclusión, mis hermanos.
Así pues, ¿cuándo nos debemos bautizar? Previamente, con las evidencias de nuestra fe y arrepentimiento, pudiéndose aplicar inmediatamente después de su confesión, pero apostando por la prudencia y el trato personal siempre y cuando el contexto nos lo permita, y estableciendo un mínimo de edad entre los 12 y 14 años aproximadamente, en el cual el jovencito o la jovencita tengan convicción de pecado, discernimiento de lo bueno y lo malo, capacidad para discernir quién es Salvador y de qué lo tiene que salvar. Amén. Y así es como libremente, bajo la cobertura de las Escrituras, podremos aplicar el bautismo libres de conciencia para con el Señor, que hemos hecho todo lo que hemos podido en cuanto al cuándo uno tiene que pasar por Amén, las amén. aguas. Amén. En el nombre del Señor. Amén, Señor. Incline su cabeza y vamos a orar.